Tenemos para continuar ahora con el primero de los regímenes de bienestar que teníamos que tratar, el régimen de bienestar liberal, primero de los tres tipos clásicos de Spin-Andersen que vamos a estar viendo. Bueno, este modelo habíamos comentado que corresponde a los países anglosajones, correspondería en la descripción de Spin-Andersen a los países anglosajones. Esto es dentro de lo que Spin-Andersen trata: Estados Unidos y Canadá, Reino Unido e Irlanda, Australia y Nueva Zelanda. Como comentamos, para Spin-Andersen, la matriz, el tipo de políticas sociales que el país desarrolla tiene que ver con la ideología histórica predominante. Por tanto, entonces, la base política de este formato sería el predominio liberal en esos países. A su vez, uno podría aprovechar y ir señalando acá que a su vez tendría como base de alianza política una perspectiva. Ahora enseguida vamos a desarrollar esta idea: una alianza política de la clase media con las clases altas, quedando en otro carril el sector de menores ingresos. Hago esta descripción apelando a lo que ya estuvimos viendo con Boix y el tema de las distintas alternativas de cómo se asocia la perspectiva de la clase media a la clase alta o a la clase baja en relación a el funcionamiento del Estado y el mercado. Bueno, este modelo está en buena medida basada en ese esquema bajo un predominio de mirada liberal. La orientación general del sistema estaría dada por coberturas básicas. Coberturas básicas, ¿a qué refiere? A que el rol del Estado en la construcción de políticas sociales va a estar dado por tratar de ceñirse lo más posible a las coberturas indispensables. No desarrollar demasiado el aparato estatal de políticas sociales cargándolo de demasiadas cosas, sino que haga solamente lo más indispensable. Y esto, como vamos a ver después en la siguiente diapo, donde desarrollamos todas las características, implica políticas más focalizadas, mayor grado de políticas focalizadas. O sea, dentro de las políticas en general que desarrolla el Estado, dentro de las políticas sociales del Estado en general, va a estar más restringido al formato focal, a políticas donde el Estado atiende a la población de menores ingresos relativos dentro del país, y entonces menos componentes relacionados a políticas que abarquen al conjunto de la población, por ejemplo. A su vez, políticas de relativo escaso monto, esto es, para el contexto de los países desarrollados. En los países liberales, las políticas públicas tenderían a tener una cobertura de monto menor que la de el resto de los países que vamos a estar viendo. O sea, ¿cómo se complementan estos dos factores? El ser políticas más focalizadas y el tener menores montos. Esto va a que se trata de restringir el desarrollo del Estado en políticas sociales en dos facetas. Una faceta, la de la población, políticas que más frecuentemente van dirigidas solamente a la población más vulnerable y no al resto, a la población de menores ingresos y no al resto. Segunda de las formas en que esto se restringe, aún en casos donde la política abarca el conjunto de la población, en todo caso que lo hagan con montos relativamente bajos. Esto hace que el conjunto de la sociedad tienda a depender más de coberturas a las que accede por vía de mercado. Por eso entonces este complemento acá sería: si tenés políticas estatales más restringidas en cierta población específica, o además, aun cuando abarquen a toda la población, políticas de escaso monto, entonces por ambas cosas el conjunto de la sociedad y sobre todo los sectores de ingreso medio hacia arriba van a estar más dependientes de acceder a las coberturas sociales comprándolas a empresas, a servicios privados en el mercado. Cuando hablo acá de escaso monto, esto
puede ir, por ejemplo, a los casos que Spin-Andersen trataba más, que habíamos dicho que eran la política jubilatoria y aseguramientos similares. Entonces, si tenés una jubilación pública de monto relativamente bajo para lo que la gente suele manejar en el país, entonces va a tender a pasar que buena parte de la población va a complementar esa jubilación pública con una jubilación privada contratada con un seguro privado particular. Esto es lo que señala Spin-Andersen, que tiende a pasar en los países liberales por contraposición al resto de los países desarrollados que vamos a estar viendo. Hay más desarrollo en elementos de cobertura de mercado porque el Estado se plantea actuar lo menos posible, o por cuestiones como el monto de la prestación, o por ceñirse solamente a la población más vulnerable. Agregaba yo, trayendo este elemento de otro de los textos de Spin-Andersen, distinto del que tenemos como obligatorio en el curso, que a su vez la clave evolutiva de este formato es, ponía aquí, la no extensión de la acción estatal a la clase media en ascenso durante la posguerra. Esto es, lo que dice Spin-Andersen es, el modelo liberal se construye fundamentalmente, comienza a construirse en la primera mitad del siglo XX y hacia mediados de siglo, con una serie de coberturas básicas muy elementales y de muy bajo monto, que cubren en principio al general de la población. Cuando buena parte de la población era una población de bajos ingresos y tal, esas coberturas básicas abarcaban a gran parte de la población en general. Ahora, en la posguerra, ya dijimos que en los países desarrollados, después de la Segunda Guerra Mundial, viene una etapa de crecimiento económico muy fuerte. Durante esa etapa termina de producirse el ascenso de clases medias con una situación de ingresos mejor. Lo que plantea Spin-Andersen es, ahí se le plantea a los países liberales qué hacer respecto a sociedades que se están enriqueciendo, donde está creciendo el nivel de ingreso, donde empieza a haber entonces una clase media más fuerte, más numerosa. ¿Qué hace el Estado respecto a esto? Decíamos, el Estado había construido unas bases de política social muy elementales, de escaso monto. Abarcaban a buena parte de la población, buena parte de los trabajadores, pero con prestaciones muy limitadas. ¿Qué hace el Estado frente a esta situación de tener clases medias más fuertes, más numerosas, creciendo en poder de ingreso? El Estado va por esas clases medias, se extiende a esos grupos y busca que esos grupos queden abarcados por la política pública, o se opta por decir, no, dejamos el Estado limitado a como el Estado trabaja, que es con políticas sociales muy básicas. Si alguien tiene más ingresos y quiere una cobertura social mayor, que se la pague por sí mismo y se cubre en el mercado. Bueno, para Spin-Andersen, los países relacionados al régimen liberal son aquellos países que en esta disyuntiva de ascenso de la clase media en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, deciden no extenderse a esa clase media en ascenso, sino decir, bueno, está mejorando el nivel de vida de la gente tiene otro poder adquisitivo, tiene otras aspiraciones respecto a las coberturas sociales que quiere. De eso que se encargue la propia gente en el mercado. El Estado no va a ir a cubrir todo eso, sino que se va a quedar cubriendo lo básico. O las poblaciones con menor ingreso relativo, o montos muy básicos para lo que sea que cubra toda la población. Por ejemplo, sistemas jubilatorios que cubran a toda la población, sí, pero con montos muy básicos, y que si alguien quiere algo más que esto, bueno, entonces que contrate un seguro privado y ya está. En ese sentido, entonces, la clave de evolución del modelo liberal, la ruta de diferenciación, y por lo que vamos a ver después, la ruta de diferenciación sobre todo con el modelo socialdemócrata, tiene que ver con este momento de inflexión, con haberse quedado solamente con los sectores de menores recursos relativos a partir de el fuerte ascenso de las clases medias después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y esta
segunda y última diapo del modelo liberal, hace un repasito ordenado de las cosas que estuvimos diciendo recién. Si la primera recién era la caracterización general del régimen, acá la idea es ir punto por punto desarrollando las características de manera desglosada. Entonces, características que le quedan al régimen liberal según el texto que tenemos como referencia. Primero, mayor peso relativo de la asistencia social, esto es, una mayor parte de las políticas son focalizadas. No todas son focalizadas, pero sí lo que va a estar planteando Spin Andersen acá es, en los países liberales, en comparación con los otros países desarrollados, del conjunto de políticas sociales que se desarrollan, hay una cantidad mayor que plantean como población objetivo solo aquella que tenga menores ingresos. Apuntaba allí lo de la vía de comprobación de medios. Esto se refiere a que para entrar a la política tenés que mostrar que no pasás de determinado nivel de ingresos. Lo que sería para acá en Uruguay la referencia bueno, cortes que impliquen que solamente puedes ser beneficiario de la política si no te pasás de determinada franja de ingresos formales o sos un trabajador informal y si sos trabajador informal no te van a poder comprobar los ingresos. Entonces, bueno, quedás en esa franja de vulnerabilidad en términos socioeconómicos o esto asociado a indicadores sociales, calidad de la vivienda, etcétera, etcétera, que muchas veces se usa para inferir el nivel económico del hogar cuando uno no tiene referencia exacta de cuántos son los ingresos. ¿No? Está bueno, no sé cuántos son los ingresos que la persona tiene porque es informal, pero deduzco los ingresos que puede ser que tenga en función de cuáles son las condiciones de la vivienda. Bueno, así como en Uruguay muchas veces se fija población objetivo en relación a dimensiones sociales como las que estamos mencionando o la referencia si la persona tiene o no ingresos formales, de ese tipo de mecanismos de comprobación de medio de vida estarían dependiendo buena parte de las políticas sociales en los países liberales. Son solo para la gente que tenga por debajo de este nivel que fijamos como límite. A su vez, segunda característica, Spin Andersen plantea que en el régimen liberal la acción del Estado es residual. Acá vale la pena hacer la aclaración porque a veces se ha generado polémica entre los autores respecto a estas cosas y respecto a la categorización del sistema como residual, de repente malinterpretando o extendiendo demasiado el sentido de ese residual. Ahí lo que Spin Andersen está diciendo que la acción del Estado en políticas sociales es residual en el sentido de que se piensa, como decíamos antes, como una acción que tiene que garantizar las cosas más elementales cuando la persona no accedió a ellas por vía de coberturas específicas de mercado, coberturas propias del mercado. No querría decir esto que las coberturas sociales en sí son residuales. Las coberturas sociales pueden ser buenísimas. En países como Estados Unidos, por ejemplo, la atención de la salud en Estados Unidos puede ser notablemente buena. El asunto es, cuando acá Spin Andersen dice residual, es cuál es el rol del Estado. El rol del Estado muchas veces tiende a ser subsidiario del mercado, pero solamente en aquellas cosas básicas que precise gente que no pudo cubrirse a través del mercado, pero si se pueden cubrir a través del Estado, mejor, y entonces el Estado no actúa. En ese sentido plantea Spin Andersen que el rol del Estado en este régimen sería residual, porque la cobertura entonces sería acá dos cosas: poco amplia en montos, lo que estuvimos comentando antes en la introducción general, políticas que en general te cubren si estamos hablando de plata, por ejemplo, con menos plata de lo que tienden a cubrirte en los otros países desarrollados. Por ejemplo, respecto a las cosas que estamos diciendo, ¿no? Cuánta plata cobras en la jubilación pública, cuánto te paga el seguro de desempleo público, si es que existe.
y a su vez menos amplia en temas. Y acá lo que Spin Anderson apuntaba es que los países liberales tienen menos desarrollo que otros países desarrollados en algunas nuevas políticas. Yendo a los ejemplos que citaba por ahí abajo, acá se está refiriendo particularmente al tema de cuidados. Hay poca inclinación, o había fundamentalmente en la época en que Spin Anderson escribe, años 90, poco desarrollo previo en los países liberales en políticas como la de cuidados, en extender el régimen de jardines de infantes, de centros de primera infancia para el cuidado de los niños, por ejemplo. Esto que en otros países desarrollados, que ya veremos, sobre todo cuando describamos el régimen socialdemócrata, mientras que en esos países esos sistemas habían sido incorporados fuertemente ya desde los años 70, el modelo liberal este tipo de cosas no había tendido a desarrollarla de manera significativa. ¿Quién se encargaba de los chiquilines? Y bueno, básicamente tenés jardines de infantes privados. Entonces, de vuelta acá, la cuestión de si el mercado o el Estado en el modelo liberal un escenario más privatizado en el sentido de mayor dependencia a jardines de infantes privados, mientras que en otros regímenes, como vamos a ver con el socialdemócrata, con una impronta de expansión estatal, de cobertura estatal más fuerte, este tipo de cosas, cosas como los sistemas de cuidados, como las políticas de cuidado, estaban asumidas más fuertemente por el Estado ya desde finales del siglo XX, desde los años 70 para adelante. El otro ejemplo al que refería acá es el sistema de salud en Estados Unidos. El sistema de salud en Estados Unidos daba, y fundamentalmente antes de las reformas de Obama, un ejemplo muy fuerte de el grado de limitación de la acción estatal en políticas sociales. Cuando Spin Anderson escribe en los años 90, Estados Unidos no tenía sistema de salud público que abarcara al conjunto de la población. La salud pública estaba dispuesta solamente para, como con derecho de acceso solamente para las personas de mayor edad y las personas de menores ingresos. Entonces, a quienes el Estado les va a asegurar sí o sí la cobertura médica a través de prestaciones de salud financiadas por el Estado, a la gente de mayor edad, a los ancianos y a los sectores de menores ingresos. El resto de la población depende puramente de prestaciones privadas. Accede a la salud en la medida que cuente con plata para pagarse el servicio privado. Ahí el ejemplo que estaba diciendo recién, esto no significa que las coberturas sociales sean malas. Al contrario, la cobertura de salud puede ser buenísima. Es también de muy alto precio porque es muy fuertemente privada y el conjunto de la población en este escenario queda dependiendo de poder pagar esa cobertura. Asociado a esto, la tercera característica del sistema, y así como es residual la acción del Estado, tiene un mayor peso la cobertura privada. Deducción obvia de lo que estábamos diciendo recién. Si te estás planteando un Estado con una acción más limitada, quien se busca que cubra ese espacio faltante es el sector privado y justamente por ahí iba la idea liberal de cómo desarrollar políticas sociales. Habíamos dicho que el liberalismo siempre había mantenido la posición de que el Estado interviniera lo menos posible. El liberalismo del siglo XIX había tenido una posición extremadamente estricta respecto a esto y no quería que el Estado interviniera en prácticamente nada. Durante el siglo XX, con el paso al Estado social que vimos en unidades anteriores del curso, el liberalismo se hace a la idea de que el Estado pase a tener un despliegue en políticas sociales de una manera que no había pensado en el siglo XIX, fundamentalmente en la primera mitad del siglo XIX, pero busca hacerlo de manera más contenida y que el mercado guarde espacios propios lo más posible. Bueno, y este es el resultado.
pensar las políticas sociales de manera que la acción del Estado esté restringida y que la sociedad y fundamentalmente clase media y sectores altos se manejen fundamentalmente por el mercado y achiquen en este sentido el margen de crecimiento de las prestaciones públicas. Spin-Andersen estaría asociando este mayor peso de la cobertura privada a dos factores, uno pasivo y uno activo, digamos. Por un lado, que la cobertura pública es menor, o sea, tenés un mayor despliegue de servicios privados porque el Estado abarca menos, como el Estado abarca menos cosas y con prestaciones más básicas de menos plata, entonces hay más espacio para que se desarrollen servicios privados ofreciendo esas mismas cosas con mejor calidad o con mayor monto. Por otro lado, Spin-Andersen apunta, este modelo apuntó especialmente a tratar de que las coberturas sociales se lograran en la mayor medida posible por vía del mercado. Por tanto, tuvo más insistencia en generar instrumentos para favorecer el desarrollo de esas prestaciones privadas. Entonces, los países liberales suelen tener, y cada vez han tenido más fuertemente en las últimas décadas, sistemas de deducciones fiscales que alienten, que faciliten el consumo de servicios sociales privados. Acá hay que pensar que los países liberales están asociados también en la parte impositiva a sistemas de impuestos muy basados en impuestos a la renta, mientras que nosotros tenemos un sistema mayoritariamente basado en impuestos al consumo, mixto, porque de la década de 2000 para acá fuimos aumentando el espacio del impuesto a la renta. De todas maneras, nosotros seguimos como que parados en las dos cosas, pero más en impuestos al consumo que en impuestos a la renta. Como se ve en las películas de Estados Unidos, en el conjunto de los países liberales, el sistema impositivo cobra en base a impuesto a la renta. Prácticamente casi todo lo que aportás lo volcás al Estado por la vía de impuestos a la renta. Por tanto, son muy significativos los mecanismos que haya de deducción fiscal, de plata que se te descuente de lo que tenés que pagar de impuesto a la renta, porque dado que el general de lo que pagas de impuestos es por esa vía, bueno, los mecanismos de deducción que hay ahí generan un margen importante. Bueno, estos países generan márgenes importantes de deducciones de impuesto a la renta, de plata que podés descontarte del pago del impuesto a la renta si la gastaste en consumo de servicios sociales privados. Entonces, por ejemplo, que todo lo que gastes en servicios privados de salud lo podés descontar del impuesto a la renta. O que lo que pagues de educación privada se puede descontar entonces también del impuesto a la renta. Bueno, todas estas cosas son mecanismos que alientan, que buscan facilitar a que la gente vaya al mercado y consuma servicios sociales por la vía del mercado. De hecho, este es un complemento que busca fortalecer la idea por la cual el sistema iba. El sistema iba por la idea de que la gente se cubra lo más posible a través del mercado y no se aumente el gasto público, la incidencia del Estado en la construcción de estas políticas. Entonces, apelar a mecanismos como las deducciones fiscales sobre el gasto social privado van a ese objetivo, a tratar de que efectivamente suceda que la gente consuma lo más posible por vía de mercado y no se quede dentro del esquema político estatal. Se puede decir aparte que toda esta estructura que citábamos antes, de una estructura de políticas más acotada a los sectores de ingreso más bajo o con montos más bajos, está toda ella diseñada para tratar de estimular a la gente a salirse de ahí. O sea, en la descripción de Spin-Andersen, el modelo liberal está en buena parte desarrollado con la expectativa de que la gente se salga de la cobertura pública en cuanto pueda hacerlo. Es algo así como, bueno, nosotros esperamos que vos te vayas a comprar tus cosas en el mercado y no te quedes
siempre en esta base de cobertura pública. En la cobertura pública te va a dar lo mínimo y vamos a tratar de que no se pase de ahí, porque justamente lo que queremos es que vos te quedes en esto solamente si no tenés más remedio. Si podés salirte de esto, mejor. Bueno, esta es la descripción de Spin Andersen de este régimen. En próximos videos continuamos con los otros regímenes y quedaría para el final dos cosas. Una, la aplicación de estas claves que estamos comentando acá a escenarios como el de Uruguay, la aplicación de estas claves y las otras que veremos con los otros regímenes, pero a su vez también la discusión entre los distintos autores sobre el propio modelo liberal. O sea, hay cosas de la descripción del modelo liberal de Spin Andersen que han aparecido discutidas en otros autores y diferencias que han planteado respecto a algunos países liberales y otros. Toda esa parte de discusión la dejaría para una última instancia después que hayamos repasado los modelos, así que en ese momento retomaremos esta cuestión del modelo liberal para ir a los aspectos discutidos de la descripción que acá vimos.